Continuamos con más, gracias a usted que recién nos sintoniza, 7:24. Hoy conversamos en la segunda parte con el ministro de Salud, Francisco Olaví, quien ya está con nosotros. Buenos días, ministro. Buenos días, un placer estar siempre desde tempranas horas informando a la población, más en todos estos momentos que pues todavía a nivel internacional seguimos observando enfermedades importantes en el ámbito de salud. Enfermedades importantes como la que nos toma la atención ahora a la región centroamericana también, ministro, esta viruela del mono, que ya están hasta pensando cambiarle el nombre, pero ¿cómo está la situación? Hemos visto que en la región centroamericana ya hay varios casos, ya hay en muchos países, bueno, en la mayoría de los países de la región ya se reportan algunos casos, no así el caso de El Salvador. Bueno, tenemos, estas son fuentes de la Organización Mundial de la Salud. Hasta día de ayer, en Guatemala ya hay 3 casos de la viruela, en Honduras 2, Costa Rica también reporta 3 casos y Panamá 3. El Salvador, ministro, no reportamos casos como tal. Actualmente no se ha reportado ningún caso sospechoso, pues toda la comunicación del sistema de salud y las unidades notificadoras están abiertas. Esto es algo que pues está a disposición de toda la población, o sea, si existiese un caso sospechoso, si existiese un caso que se tratara de viruela símica, en ese momento pues cualquiera puede llegar a una unidad de salud o a un establecimiento en el cual se hace un reporte. Por ejemplo, si una de las instituciones que brinda servicios de salud privadas identifica un caso de viruela símica, lo único que tiene que hacer es notificarlo y evidentemente ya se traslada el equipo de evaluación de emergencia hacia la institución, ya sea esta privada o pública, y de esta manera pues se hace el control correspondiente. Exposición a la viruela símica puede existir a nivel de todos los países en el mundo. Evidentemente, esto nos llama la atención porque pasa de ser una enfermedad endémica en aquellos países, específicamente en los países africanos, y después se vuelve una enfermedad que se distribuye en todos los demás países y en todos los continentes. Entonces, evidentemente, eso nos alerta, nos llama la atención desde el inicio de esa posibilidad de crecimiento, y es así como la Organización Mundial de la Salud lo declara como una emergencia de importancia internacional. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué hace mucha referencia la clasificación de la OMS? Porque nos dice a todos los países a nivel internacional, todos tienen el riesgo de llegar a tener un caso de esta enfermedad por igual. Ahora, ¿cómo se preparan los gobiernos? Los gobiernos se preparan a través del fortalecimiento de aquellas unidades que van a detectar los casos, pero también de los protocolos y los lineamientos de cómo van a actuar ante un caso. Evidentemente, cada país tiene características particulares, cada país puede llegar a tener en menos o en más tiempo o con menor o mayor cantidad de casos de esta enfermedad. En ese sentido, lo importante es tener a la población informada, pero también tener a todo el sistema de salud ya listo para poder intervenir ante una posibilidad de esta enfermedad, que sigue siendo una enfermedad infecto-contagiosa. A ver, prevenir a la población, prevenir los sistemas de salud, ¿cómo podríamos identificar, cómo se identifica cuáles son los síntomas de esta viruela del mono? ¿Cómo poder decir esto tiene pinta que es esta nueva enfermedad? Sí, primero que nada, la enfermedad tiene una característica muy marcada y es la lesión dérmica. Eso quizás es importante como el tenerlo en consideración. Esta enfermedad dérmica se acompaña de síntomas generales que pueden ser cefalea, que es dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, un rash generalizado que va posterior a estos cuadros de fiebre, que se acompañan también de osteomialgias y artralgias, que son dolores musculares, de huesos, de articulaciones, y posterior a esto inicia un rash, o es un exantema, como todos conocemos, como un salpullido, algo así. Posterior a esto comienza ya la formación de lesiones específicas en varias partes del cuerpo. No son una gran cantidad, no suelen ser como veíamos en la imagen inicial de la viruela humana, que eran múltiples lesiones, que prácticamente estaba todo el cuerpo lleno de lesiones. No, en esta ocasión suelen ser menos lesiones, pueden haber 2, 3, 4, 5 lesiones distribuidas en todo el cuerpo, lo cual es totalmente menor cantidad que lo que observamos en las imágenes, pero que esto se va acompañando primero de la formación de un granito con líquido en el interior que se llama vesícula. Posteriormente es un granito que este líquido que tenía la vesícula se hace purulento y eso se llama
pústula y hasta el final se comienzan a secar. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque la mayor parte de los casos de las consultas a nivel internacional se han detectado porque los pacientes llegan a preguntar por la lesión dérmica y les llama la atención que les ha salido un granito, que les ha salido una lesión en la piel y esto alerta a los sistemas de salud y se detectan los primeros casos. Al momento no hemos encontrado en el territorio casos sospechosos en los cuales pues estén en este momento en procesamiento de estudios para confirmar si se tratase o no de viruela símica. Ahora, no estamos exentos de que esto pueda suceder y es por eso que tenemos ya más de 2.000 personas en el sistema de salud capacitadas y seguimos capacitando más personal para tener la mayor cantidad del primer nivel listas para poder intervenir. 200 equipos que están disponibles 24 horas al día para poder ir a atender o a identificar si en el momento se reportara un caso y todo el sistema de salud coordinado con el área pública y privada para poder reportar si existiese una sospecha. Imagínense en uno de los hospitales privados hay alguien que tiene una lesión, ¿cómo se integra el sistema de salud? A través de las unidades notificadoras. ¿Y cómo se confirma un caso de viruela? Generalmente son pruebas de biología molecular, se hacen también descartes de otras enfermedades. ¿Se tiene la infraestructura en el país para poder se tiene parte de la infraestructura, hay siempre procesamientos que deben de realizarse en el exterior, pero generalmente la mayor parte podemos hacer el diagnóstico acá. Ahora, depende de la cantidad y depende de varias características particulares del paciente, pero eventualmente pues es una enfermedad que también es poco en su ritmo de replicación, es poco, de contagio es poca la cantidad que vamos a observar y es como ustedes pueden ver en diferentes países que reportan los casos, no es que van seguido del primer reporte inicial con miles de casos más, no, se reporta 1, 2, 3 casos, pero evidentemente no es una cantidad de replicación similar a la de COVID-19 que fue una situación totalmente diferente. A ver, la forma de contagio de esta enfermedad. La forma de contagio sigue siendo entre persona y persona a través del contacto, y esto se tiene mucho en estudio, de la secreción que genera esta lesión. Entonces, ha habido mucho en que ciertas prácticas en particular se han observado como muy incidentes en todos los casos de contagio. Y ha habido mucha relación en el aspecto de contagio entre relación hombre-sexo con hombres. La Organización Mundial ha llamado sobre todo a no discriminar sobre esta enfermedad porque evidentemente es una enfermedad que puede darse tanto en hombres como mujeres. El riesgo existe en ciertos casos en particulares en los cuales puede haber contacto de la secreción de la lesión dérmica con ciertas mucosas, eso es lo que más se ha demostrado. Esto puede ser que, digamos, una persona pudiera tener contacto con el líquido de la vesícula y tuviera contacto con sus ojos, o tocar a alguien y tal vez se lo llevara a los ojos. Pueden ser estos mecanismos, aunque usualmente son, por el que les comentaba anteriormente, una de las maneras más fáciles o una de las maneras que se ha demostrado que la mayoría de casos probablemente han sido de esta vía. De este contagio, como tal, el estudio que indica. Hay letalidades ya a la fecha, son cerca de 10 letalidades al momento. Una enfermedad con una incidencia baja de letalidad, son cerca de 31.000 casos los que van a la fecha y de esos 31.000 casos y que siguen creciendo, bueno, al momento llevamos 10, de los cuales 4 de estos han sido en África y obedecen a un clado diferente o a un tipo diferente de viruela símica. Entonces, podemos decir que es una enfermedad con una incidencia bastante baja de letalidad, básicamente pues nada parecido a lo que observamos en COVID-19, pero que también tiene un potencial mortal y que dentro de sus primeras complicaciones o principales complicaciones graves son los problemas neurológicos, como los 2 casos que se observaron en España con encefalitis, meningoencefalitis, pues con relación a esta viruela símica. Entonces, es un punto importante que debemos de tener en consideración. Lo veíamos en una reunión incluso con directores también en la Organización Panamericana de la Salud, con ministros de otra región, se sigue encabezando este tema. ¿Cómo se están preparando
en la región? En la región de las Américas es importante, todo lo coordinamos a través de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros estuvimos presidiendo como país la reunión ante la viruela símica y es importante el tener esto en consideración porque nos marca cómo a través de todo el desarrollo de la pandemia ahora somos tomados como referentes también en otros aspectos sanitarios y esto nos permite poder aportar y poder llevar pues toda esa coordinación, ese trabajo interinstitucional, esa articulación, poderla compartir con otros países y en ese aspecto, en el tema de la reunión o de la sesión extraordinaria con relación a la viruela símica, hablábamos, fue una sesión extraordinaria relacionada a un tema importante y ese tema importante era, bueno, la adquisición de la vacuna de la viruela de la vacuna contra la viruela símica y esto es importante porque actualmente hay una escasez de la producción mundial, pocos países, bueno, han podido tener acceso a vacunas de segunda generación, que no es ya la recomendación, actualmente estamos por utilizar las vacunas de tercera generación, que son pues aquellas que van a garantizar el poder dar la protección necesaria a la persona sin generarle una complicación a través de la administración de esta vacuna. ¿Y esta vacuna es previa? Hay dos corrientes, eso es bien interesante porque actualmente es una vacuna que se va a aplicar o que la recomendación más fuerte es aplicarle los primeros días después de iniciada la enfermedad. Okay. Para aquel que ya le desarrolló, principalmente 4 días antes o en los primeros 4 días de haber detectado el caso de esta enfermedad. Hay una corriente que hablaba mucho en los países europeos, bueno, en la cabeza España, de mencionar, bueno, hay grupos vulnerables, aquellos que pueden identificarse que en la incidencia de los 31.000 casos son los que más se repiten. Entonces, ¿qué vemos? Los datos generales de los 31.000 casos que van a la fecha, edad, sexo, características particulares, qué actividades realizaban, y de ahí vamos sacando ciertos parámetros. Por ejemplo, uno de los parámetros de incidencia más frecuentes o más importantes es que 99% son hombres. Y a eso le sumamos que otro de los parámetros que se ha identificado que tiene relación por su incidencia con esto, el tipo de relaciones que puedan tener. Entonces, estos son parámetros que nos sirven a nosotros para decir, este grupo es un grupo vulnerable. Entonces, vamos a administrar a aquellos grupos vulnerables la vacuna. Ojo, la vacuna no es una vacuna que va a ser como el COVID-19, que le vamos a poner a todo el país vacuna de la viruela símica. Esto solo se va a poner a ciertos grupos poblacionales porque es una enfermedad que su incidencia es mucho, mucho menor que la incidencia de la enfermedad de COVID-19. En la región ya lo veíamos, la semana recién pasada, finalizando, Honduras registró su primer caso y ya luego el segundo. ¿Cómo se aborda, ministro, cómo se pretende ya abordar? Le preguntaba, ¿ya existe la infraestructura o el plan para abordar acá en El Salvador? Pero que se aísla el caso, se aísla contactos. Todo eso está relacionado a los lineamientos. Esto es una enfermedad que al detectarse lo primero que hacemos es una evaluación del paciente. Y para eso tenemos a los equipos de respuesta rápida. Esta evaluación del paciente conlleva... Le pregunto esto porque si ya se tiene un plan, me parece importante decírselo, contárselo a la población. No como sorprendió, por ejemplo, COVID-19, que todo era en marcha, que empezaron con el plan, pero poco sabíamos cómo se iba a tratar la enfermedad. Esta creo que nos da un poco más de tiempo para conocer cómo se va a tratar. Sí, ahí totalmente difiero de su comentario por una razón, pues somos uno de los países que tuvo una preparación extrema en tema de COVID-19. Y esto nos permitió pues hoy tener los resultados. Entonces creo que somos de los pocos países que es al contrario de lo que tú me estás comentando. Y en este caso en particular, la incidencia... como tal, o sea, conocíamos la historia que nos daba el mundo y cómo se iba haciendo acá. El Salvador nos sorprende en el sentido que se metió un plan, de repente era aislar a todos en un caso, y decía sí, y siempre lo hemos conversado con usted mismo, me decía, vamos adelante y por esto nos van a criticar, vamos adelante y por esto vamos a tener críticas. Ahora podríamos ver resultados diferentes. Yo creo que evidentemente... Esta enfermedad, el manejo para que la gente se tenga una idea de qué es lo que nos podemos esperar. Pues, evidentemente en este momento es una enfermedad que es totalmente diferente, es una enfermedad que no tiene la misma facilidad de transmisión que la enfermedad de COVID-19 y es una enfermedad que tiene un lineamiento y un protocolo en base a esto. Este lineamiento establece cuál va a ser el aislamiento, este lineamiento establece cuáles van a ser las acciones. Por ejemplo, si en la familia de un hogar salvadoreño pues tuviéramos un caso, pues se trabaja con el equipo de respuesta rápida que llega hasta su hogar
va a evaluar al paciente, le va a dar las recomendaciones, le va a enseñar cómo hacer el aislamiento y va a dar la búsqueda de los nexos. ¿Por qué esta información es tan importante? Recordémonos, en el caso de la enfermedad que acabamos todos y seguimos combatiendo, que es el COVID-19, pues necesitamos hacer una comunicación en la velocidad de lo que esta enfermedad se viene replicando y con la facilidad de lo que esta enfermedad se viene replicando. Ahora, esta enfermedad se detecta totalmente diferente. Los pacientes no llegan con síntomas, los pacientes no tienen tos, los pacientes no tienen problemas respiratorios, los pacientes tienen lesiones dérmicas que no suelen ser visibles. Y esto hace a consultas a puntos donde se detectan enfermedades dérmicas. Además, en esto debemos tener algo sumamente importante y es que a nivel internacional esta situación puede llegar a generar discriminación. Entonces las personas, por temor, por pena, no van a querer consultar. Entonces, si nosotros hacemos una comunicación de alguna manera inadecuada, vamos a limitar a la gente que por temor o por pena o por lo que la gente vaya a pensar, no van a ir a consultar. Entonces son puntos y enfermedades totalmente diferentes que hay que tener en consideración, con ritmos de crecimiento totalmente diferentes, pero que están siendo abordadas incluso para que la Organización Panamericana de la Salud tome a El Salvador como presidencia en una situación de salud pública tan importante como esto. Creo que es uno de los puntos que podemos decir, bueno, El Salvador está a tiempo. Cómo Antes de que fuera emitido esto como una emergencia de importancia internacional. Y justamente a eso vamos a regresar, 7 de la mañana con 41 minutos para continuar en nuestra sintonía. Conversamos con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre esta viruela del mono, viruela símica en la región y cómo el abordaje, ya se tiene el plan. El Salvador decía, incluso encabezando en la Organización Panamericana de la Salud, de cómo se va a abordar este tema. Ministro, la importancia de que ahora sí que se consulte, evitando estigmas en torno a esto. Yo creo que eso es un punto clave y eso llamaba a toda la población. No debemos de tener temor de consultar por una lesión dérmica porque puedan llegar a decir, oh, él puede tener la enfermedad. No, eso es de importancia tenerlo en consideración. Todo el personal está capacitado y sabe cómo manejar esta situación de salud pública de importancia internacional, precisamente porque tiene el conocimiento que esta enfermedad se transmite a través del contacto de la secreción de la lesión principalmente. Y ustedes saben que cualquier persona pues, pueda tener una situación de contacto con la secreción cuando ha tenido pues, un acercamiento a una persona. Esto puede ser indiferente, puede ser en la familia, puede ser en múltiples situaciones. Que si alguien tiene una lesión y alguien más quiere manipular y, es correcto. Y se puede dar un contacto. Esos son un ejemplo muy común de lo que suele suceder, que pueda tener una facilidad en la transmisión. Ahora, es muy importante recalcar que hay que consultar oportunamente para evitar complicaciones. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad que su ritmo de crecimiento o su transmisión es lento, muy, muy lento. Yo les pongo un ejemplo. Actualmente iniciamos desde mayo hasta la fecha y solo llevamos a nivel mundial 31,000 casos. En este periodo de tiempo probablemente ya iban millones de casos de la enfermedad del COVID-19. Entonces, es muy lento si lo comparamos de la experiencia que venimos. Es totalmente diferente en relación a la otra enfermedad. Sin embargo, ¿por qué la Organización Mundial? Bueno, si alguien dice, ¿y si es tan lento, por qué es la alarma? ¿Cuál es el interés? Porque esto es una enfermedad que saltó de afectar solo a un grupo de países porque había un contacto estrecho con un animal que lo podía transmitir, a pasar al mundo entero porque se transmite persona a persona. Esto puede ser muy delicado porque el salto de la enfermedad de un animal a una persona y después de una persona a una persona son los vehículos en los cuales se generan las pandemias. Precisamente así vimos en otras enfermedades antiguamente y hemos tenido muchos datos en los cuales pues comenzaron a generar situaciones de salud pública importantes a nivel internacional. Entonces, toda enfermedad que pase de un animal, que en su transmisión sea de un animal a un humano, pero que después salte de un humano a un humano, entonces todo esto nos emite una alerta de importancia internacional. De la enfermedad es correcto, una zoonosis que pasa a formar parte de las enfermedades que pueden llegar a generar. Y esta enfermedad tiene, al igual que todas las enfermedades virales, un ciclo de replicación, de incubación, que suele rondar de 5 a 21 días, que es lo mismo que hemos aprendido. ¿Cuál es
una cosa importante que tenemos que tener en consideración. La población ya tiene educación en ciertos aspectos que anteriormente no realizábamos tanto, como por ejemplo, lavarnos las manos constantemente, con agua y con jabón. Parecen recomendaciones bien básicas que le van a dar, incluso cuando vamos a combatir las enfermedades diarreicas, en los periodos vacacionales, en la escuela, en el colegio, en todo, y suelen ser pues las medidas más importantes. El tener también como consideración evitar tocar las lesiones dérmicas. Esto es algo importante porque toda lesión dérmica puede tener el potencial de que sea algo contagioso. Pues, por ejemplo, usted sabe que desde las lesiones fúngicas o lesiones relacionadas a hongos hasta lesiones de otra índole, como en este caso una viruela, pueden ser con facilidad de transmisión, y lo mejor es pues no aventurarse a estar tocando lesiones para tratar de ser un personal de salud, y por eso están entrenados. Se ha incidido mucho en las enfermedades, en las clínicas de enfermedades de transmisión sexual. Esto es importante porque en la mayoría de los casos hay sospechas de que pueda ser una lesión dérmica relacionada a transmisión sexual por la zona donde pueden aparecer. A veces aparecen en las zonas genitales y eso alerta. Entonces la población dice, bueno, puedo tener una lesión de este tipo, voy a consultar a las clínicas, y estas fueron dentro de las primeras clínicas que en el sistema de salud se comenzaron a instruir, a formalizar con el protocolo para poder tener una intervención. ¿Qué necesitamos hacer ante una sospecha? Pues vemos la clínica del paciente, vemos cuáles son sus probables contactos, el equipo de respuesta rápida trabaja en paralelo, activa otros equipos de respuesta rápida para abordar los nexos, ¿verdad?, que son dentro del hogar, las personas con las que tuvo contacto, y asimismo aislamos con un cultivo o una PCR, que es biología molecular, la muestra de la secreción, y esto se estudia para poder identificar si se tratase o no de viruela símica. Una vez confirmada, la enfermedad suele ser autolimitada. Cuando decimos autolimitada nos referimos a que una enfermedad básicamente que en 2 semanas desaparece y se puede curar, ¿verdad?, de 2 a 4 semanas. Puede ser simplemente que usted tenga fiebre los primeros días, que tenga el rash generalizado, que le duelen las articulaciones, se le inflaman un poco los ganglios, pero luego de la lesión, pues prácticamente comienza a secarse y no hay mayor sintomatología. Es raro, muy raro los casos de pacientes que requieren un ingreso hospitalario. Ahora, una buena noticia: el sistema también ya tiene listos lugares donde se van a atender, que son esclusas de aislamiento para poder intervenir a aquellas poblaciones. Recordémonos que cuando nosotros estuvimos ante una situación como el COVID-19, no solo hablamos de la enfermedad per se, no solo hablamos de COVID-19, hablábamos de una enfermedad infectocontagiosa. Y eso era una de las deficiencias del sistema de salud. No existía áreas para atender pacientes con enfermedades infectocontagiosas, que puede ser desde el COVID hasta el ébola o en este caso la viruela. En ese sentido, tenemos ahora en todos los diferentes hospitales áreas de aislamiento precisas. A eso es lo que me refería con que nos tomaba por sorpresa una enfermedad como esta, y que hoy el sistema tiene... Hoy estamos más preparados, hoy tenemos más capacidades, hoy le podemos dar tranquilidad a la población que si necesita el poder tener un ingreso y poder estar, pues, evitar poner en riesgo a su familia, tenemos el lugar donde realizar. El mecanismo de cómo se va a actuar. Ministro, hablando ya de COVID-19 actualizado, el país ha bajado esta cantidad de casos que recientemente teníamos hace unas semanas. Podríamos decir una ola nueva que nos afectó, pero ahora si nos brinda una actualización de cómo está COVID-19 en El Salvador. Vamos con los datos muy favorables a la baja. Es muy importante el tener una interpretación, si ustedes pueden ver, y qué bien que ponemos la gráfica en pantalla. Estamos viendo cómo vamos a una disminución de 428 casos. Estos 428 casos, alguien me decía, mire, ministro, ¿y por qué no se actualiza ya recientemente? Mire, yo le podría mencionar en particular en el caso de las vacaciones. Usted sabe que la afluencia de personas que llegan a tomarse una prueba de PCR disminuye. ¿Por qué? Porque las personas están en su periodo vacacional. Entonces, ¿qué pasaba? Ahorita teníamos resultados de 5, 6 pruebas, 10 pruebas positivas. No iban a actualizar esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podría darnos una métrica bastante irreal porque se bajaría demasiado la curva, pero no es una métrica real. Entonces, estamos esperando alcanzar el valor adecuado en número, promedio a lo que observamos, para poder dar esos datos. Pero si ustedes se dan cuenta y comparan las dos curvas,
La previa es originaria a Omicron como tal, y esta es una que muy probablemente se trate de Omicron BA.2.75 o BA.4 o BA.5. El procesamiento ya está en Panamá. Ellos lo están realizando, esperamos que en las próximas semanas nos puedan enviar el resultado para saber específicamente a qué obedeció este incremento. Ahora, en esta tendencia hay algo en clave. Estamos en un periodo vacacional también, pero entramos en periodo vacacional en pleno descenso. Entonces, ¿cuáles son las 3 posibilidades que El Salvador puede observar con la tendencia de esa gráfica? Y eso es muy estadística y creo que cualquiera podría hacer ese análisis. Uno, que la curva comience, no continúe cayendo, sino que comience a entrar en una meseta. Y esa meseta significaría incremento de casos. 2, que El Salvador comience a tener un pequeño incremento y luego una tendencia a la disminución. O 3, que El Salvador continúe en descenso. Esas son las 3 posibilidades, pero es muy importante el tener en consideración que se va a hacer todo lo necesario para continuar. Y la situación de en la mejoría ante esta enfermedad y la situación de nuestro país a comparación con otros países de la misma región centroamericana es totalmente diferente por las coberturas de vacunación. Un parámetro exactamente a eso, un parámetro de medición también es la hospitalización y cómo están los casos. Eso es un muy buen parámetro. A la fecha tenemos pocos casos de ingresos hospitalarios para el día, y esto es bien importante el tocarlo. Por ejemplo, el día de ayer nosotros estamos teniendo una cantidad de pacientes hospitalizados de 60 pacientes de COVID-19. Recuerdan, hace poco hablábamos de 130 pacientes ingresados. Esto no es nada comparado con lo que llegamos a tener en Delta en ocasiones anteriores. ¿Y esto por qué es correcto? Llegamos a tener 950, 960 casos en el Hospital El Salvador con una métrica de 600 casos positivos por día. Hoy tuvimos en el punto más alto 683 casos positivos por día, pero tuvimos 230 pacientes ingresados en el Hospital El Salvador. Entonces, si bien es cierto, la enfermedad puede seguir dando, pero la capacidad de esta enfermedad de llevarnos a ingresar al hospital es mucho menor, de 900 a 130, y ahorita tenemos 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, todas las herramientas que el presidente Bukele nos ha dado a través de la visión, y esto es el implementar la evidencia científica internacional que se estaba suscitando en el momento oportuno. Esto nos permite ahora estar con esto que los salvadoreños pueden observar, que es pues que vamos saliendo adelante de esta enfermedad tan dura que ha sido devastadora para muchos países. ¿Asociado esto a la pronta vacunación, a los niveles o el porcentaje actual de vacunación? Esto tiene mucho que ver, el nivel de vacunación. Mire, esto es integral. Cuando nosotros vamos a las diferentes reuniones de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, siempre se cuenta el caso de ejemplo de El Salvador. ¿Por qué? Porque implementó múltiples estrategias para poder encontrar una situación como hoy. Análisis estadístico, contención epidemiológica, programa de vacunación exitoso con coberturas de más del 80%, 1, 2, 3, 4 dosis disponibles para la población, todas las marcas más reconocidas en el país, un kit de entrega de medicamentos que ha estado coordinado a través de un call center que funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año, totalmente gratuito, que le dan a usted teleasistencia, que le entregan su kit en la puerta de la casa, que tenemos un antiviral potente como el molnupiravir que limita los ingresos hospitalarios, que tiene un hospital entero para poder atender esta enfermedad donde se consolidan todos los medicamentos más costosos que hay, incluso el sector privado aquí no los tiene, como es tocilizumab, remdesivir, casirivimab. Bueno, éramos uno de los países que tenía el mayor consumo de los medicamentos de esta enfermedad adquiridas en El Salvador, porque los otros países pues no veían la importancia de esta enfermedad de ese medicamento cuando la razón o el tiempo nos dio la razón con el uso de estos medicamentos. Incorporamos el uso de anticoagulación oral a corto tiempo a través de los kits de alta, que son las cajitas blancas. Recién la evidencia de las primeras autopsias de Italia nos dio pues todos estos conocimientos. Incorporamos el uso de esteroides. Creo que el manejo ha sido integral, el manejo ha sido completo, y hoy no puede decir un salvadoreño o no puede decir una persona en el territorio que no ha escuchado la comunicación ante todas las posibilidades que tenemos a través de las herramientas del sistema de salud para poder cuidarnos ante la situación. Lo único que tenemos que hacer es hacer uso de lo que está a disposición para protegernos. Poner de nuestra parte. Ministro, y antes de finalizar, porque el tiempo se nos está acabando, otras enfermedades como dengue, que siempre afectan a nuestro país,
¿Cómo se está manejando? Vamos muy bien con estas enfermedades. Yo creo que es de resaltar estos datos. Enfermedades asociadas a los mosquitos transmisores. Las arbovirosis, es correcto. Las arbovirosis, que son todos los que están asociados a los mosquitos. Si ustedes pueden observar el corredor endémico, estamos con tendencia a la disminución en todos los aspectos. Evidentemente, tenemos una franca descenso de los casos prácticamente de dengue. Si ustedes pueden darse cuenta, y quiero buscarles las gráficas precisamente de estos casos en los cuales francamente venimos una disminución marcada, la cantidad de casos de enfermedades de arbovirosis. ¿Y por qué traigo esto a mención? Este es uno de los corredores endémicos en los cuales podemos ver esa disminución y el corredor endémico de dengue. Quisiera mostrárselos. Este es de la semana 29. Ustedes pueden observar cómo venimos en un franco descenso de la arbovirosis para poder estar ya prácticamente en una zona de seguridad, en una zona de éxito. La caída ha sido importante. Hemos estado en uno de los... Este está de la semana 29. Ya hay uno que es el actualizado, pero es muy importante el tenerlo en consideración porque nos va dirigiendo ya hacia una zona de seguridad. Estuvimos en un momento de una enfermedad, de unas lluvias intermitentes que facilitan la transmisión. Otro dato clave que yo quiero recalcar es que a la fecha pues no tenemos ingresos graves por dengue. Usted va a un hospital y no es lo que se observaba anteriormente, llenos los hospitales de pacientes con dengue. No tenemos casos graves de dengue, no han habido letalidades. Eso es importante el mencionarlo porque ¿cuál es el temor hacia una enfermedad? Bueno, el potencial que esta enfermedad tenga de generar muertes. Pero si no tenemos letalidades, si no tenemos casos graves ingresados, entonces quiere decir que pues todas las acciones que se han tomado en el territorio han sido acciones que nos están controlando específicamente las arbovirosis. Ministro, un mensaje final para la población en torno a temas de salud que al final... Siempre pedirle a la población, cuídese, haga uso de todas las herramientas que el sistema de salud tenga a través de la información de todos los medios de comunicación que nos ayudan a replicar los mensajes para que usted pueda estar debidamente informado y por supuesto tomar todas las medidas de protección necesarias. En el caso de la viruela símica, no tengamos temor, es una enfermedad que sigue creciendo pero a un ritmo lento, que tenemos bastantes herramientas para poder combatirlo a diferencia de la enfermedad de COVID-19 en sus casos graves y con lo cual todo este sistema de salud coordinado que hoy está pues más fuerte, más robusto para los salvadoreños va a dar respuesta para poder atender esas lesiones. Ya encontramos haciendo pues todas las coordinaciones, incluso liderando para la adquisición de este biológico que está extremadamente difícil de adquirir, pero vamos a tener lo necesario para poder cuidar a los salvadoreños. Perfecto, ministro, gracias por su tiempo y a usted también, amigo televidente, le damos las gracias por iniciar su semana informándose con Cadena Megavisión AM.